¿Pueden observar ahí el PDF? Sí. Muy bien. Estamos en ecuaciones, cambiamos. 395, como dije recién. Esto ya lo vimos, que son los movimientos. Bueno, figuras semejantes, ¿sí? Antes de hablar de figuras semejantes, tenemos que hablar de proporcionalidad. Y antes de hablar de proporcionalidad, vamos a decir que es una proporción, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que saber es que este cociente entre dos magnitudes, A y B, que son dos números reales, ¿sí? Se llama razón. Y cuando yo igualo dos razones, obtengo una proporción. Eso es lo primero que tienen que interpretar. El cociente entre dos magnitudes, A y B, se llama razón. 2/3, 4/5, 5/7, 6/4, el número que ustedes quieran, se llama razón. Pero cuando yo ya tengo una igualdad entre dos razones, obtengo lo que se denomina proporción. ¿Sí? O sea, ¿qué es una proporción? Es una igualdad entre dos razones. Y una de las propiedades que van a utilizar es esta que te marca acá. Fíjense, en toda proporción se cumple que el producto de los términos medios es igual al producto de los extremos. ¿Qué quiere decir? En esta proporción que observamos acá, A, B es igual a CD, ¿lo pueden ver? Sí, A, A y D, ¿sí? ¿Me escuchan o no? sí, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, sí, profe. A y D se llaman extremos y B y C se llaman medios. Entonces, lo que indica la proporción, lo que indica, mejor dicho, la propiedad es lo siguiente. El producto de los extremos, A por D, es igual al producto de los medios, B por C. Eso se cumple en todas las proporciones, ¿sí? Porque ahí ustedes van a poder resolver, por ejemplo, una posible ecuación. Esa es una de las propiedades fundamentales que van a utilizar cuando resuelven una proporción. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Sí? Bueno, después acá hace referencia a un número muy famoso que es el número phi, que es este que aparece acá, raíz de 5 más 1 sobre 2, pero no nos vamos a meter en tantos detalles porque lo sacan a través de una proporción, pero no importa, ahora vamos a trabajar con los ejercicios del cuadernillo. Recuerden también que las proporciones se utilizan para relacionar, por ejemplo, dos segmentos, ¿sí? Bueno, y ahora sí, una vez que por arriba entendimos qué es una razón y qué es una proporción, podemos decir lo siguiente. Dos figuras son semejantes, y presten bien atención, si se cumplen dos condiciones. La primera, los ángulos respectivos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Ahora sí lo voy a explicar en el pizarrón para que lo puedan observar mejor. Dejo de compartir. Y vamos al pizarrón. Presten atención a las dos condiciones. Dicen, dos figuras son semejantes cuando sus ángulos respectivos son iguales y sus lados son proporcionales, ¿no? Vamos a ver un triángulo. Entonces, lo más parecido todavía, porque estos no son proporcionales ni locos. Bien, básicamente
Acá tenemos A, B y C. Y en este triángulo es A', B' y C'. Dos figuras son semejantes si sus ángulos respectivos son iguales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el ángulo respectivo de A? A' en el otro triángulo. ¿Cuál es el ángulo respectivo de C? C'. ¿Y cuál es el ángulo respectivo de B? B'. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, la primera condición, los ángulos interiores de estos triángulos, los respectivos, tienen que ser iguales. A tiene que ser igual a A', B tiene que ser igual a B' y C tiene que ser igual a C'. Esa es la primera condición. La segunda condición dice que sus lados son proporcionales. ¿Qué significa que sus lados son proporcionales? Si yo puedo decir AC, A', C', como se lee así, AC es A', C', como AB es A', B', y es ABC como B', C'. Acá podemos decir que los lados son proporcionales. Esto es una B. Entonces, si puedo generar proporciones entre los lados, puedo decir que los triángulos son proporcionales. Pero ojo, son dos condiciones. Los ángulos tienen que ser iguales, los respectivos, y los lados proporcionales. ¿Cómo me doy cuenta que los lados son proporcionales? Porque AC sobre A', C' te va a dar exactamente lo mismo que AB sobre A', B', y te va a dar exactamente lo mismo que BC sobre B', C'. ¿Se entiende la definición? Perfectamente, profe. Esto lo explico para dos triángulos, pero podemos hablar de un cuadrilátero, podemos hablar de un pentágono. Siempre tiene que tener la misma definición. Si cumple eso, ya está. Ustedes pueden decir que son semejantes. La idea que se me tiene que venir a la cabeza es que las figuras tienen la misma forma. Pueden ser más grandes, más chiquitas, pero la misma forma. Esa es la idea que yo tengo que tener en la cabeza cuando hablo de semejanza. Es semejante que tiene la misma forma. Los ángulos van a ser iguales, los respectivos, y los lados van a ser proporcionales. Sí, Benjamín, ¿me querés decir algo? ¿Puede bajar un poco la cámara que no se ve bien abajo? Sí. Gracias. Ahí. ¿Está bien? Bueno, y ahí tenés dos triángulos que serían semejantes. ¿Sí? Después hay propiedades que ustedes tienen que saber, que la tienen también en el PDF. Una de las propiedades dice, la razón de los perímetros, o mejor dicho, una de las propiedades hace referencia a la razón de los perímetros y otra propiedad hace referencia a la razón de las áreas. ¿Sí? ¿Me pueden leer, si alguien tiene el PDF a mano, qué dice la propiedad de la razón de los perímetros? Profe, ¿podría decir la página en el cuaderno? Sí, página 395 en adelante. Sí, la propiedad le digo, en específico. Dale. Que no la he encontrado. Si es que la tiene a mano. Acá dice, profe, la razón de los perímetros de dos figuras semejantes es igual a la razón de semejanza. La 10. razón de las áreas de dos polígonos semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes fíjense, para estos dos triángulos, ustedes tienen AC es A', C', como AB es A', B', acá me falta una prima, BC es A', B', C', y todo eso te da R. Y R es la razón de semejanza. ¿Sí? R es la razón de semejanza. Cuando vos dividís dos lados homólogos, AC es el homólogo de A', C'. ¿Está bien? Eso te da un número y ese número es la razón de semejanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? La razón de los perímetros es igual a la razón de semejanza. ¿Qué es el perímetro de un triángulo? La suma de los lados. Entonces vos sabés que, por ejemplo, para este triángulo, AB más BC más AC es A', B',
más B'C' más A'C'. ¿Y qué te da la razón de los perímetros? Esa es la razón de los perímetros, ¿ven? Perímetro del triángulo ABC, perímetro del triángulo A'B'C'. La razón de los perímetros es igual a ¿qué cosa? Recién lo dijeron. A la razón de semejanza. Entonces R, que es la razón de semejanza. ¿Vamos bien? Sí, Entonces, la razón de los perímetros es igual a la razón de semejanza R. Los polígonos semejantes van a tener una razón de semejanza. ¿Y cómo la obtienen esa razón de semejanza? Dividiendo dos lados homólogos, AB sobre A'B', por ejemplo. ¿Sí? sí. Bueno, y ahora vamos a la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? Recién lo dijeron. La razón de las áreas de dos polígonos semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. ¿Cómo obtengo? Bueno, la razón, el área. Recuerden que este triángulo tiene un área y este triángulo tiene otra área. Entonces voy a poner acá el área de ABC, triángulo, sobre el área de A'B', C'. Esto es la razón de las áreas, es igual al cuadrado de la razón de semejanza. El cuadrado de la razón de semejanza va a R ser cuadrado. R cuadrado. Y ahí ya tenemos las dos propiedades que vamos a utilizar. La de los perímetros, la de las áreas. ¿Sí? Sí, ¿Entendió? Lo mismo funciona para un cuadrado, un pentágono, un hexágono. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber con respecto a semejanza. Esto ya todo, no hace falta que discutir nada, solamente que presten atención y si tienen alguna duda me preguntan, pero está todo en el PDF, no hace falta que copien nada. Solamente lo copio para seguir un hilo conductor de la clase, si no es un lío. Yo digo algo y lo escribo en el pizarrón y se puede entender lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos al ejercicio 19. Voy a compartir pantalla. Ingeniería. A ver, vamos a hacer el 18 para entrar en calor, digamos. ¿Me escuchan bien? sí, Bien. Sí, sí, se escucha bien. Los polígonos son semejantes y dos de sus lados homólogos miden 6,5 centímetros y 19,5 centímetros. Repito, dos polígonos son semejantes. Uno de sus lados mide 6,5, los lados homólogos, y el otro 19,5. ¿Cuál es la razón entre sus perímetros? La razón de sus perímetros es igual a la razón de semejanza. Pero como yo tengo dos lados homólogos, ¿qué puedo hacer? Díganme ustedes. ¿Sumarlos, profe? ¿Cómo? Sumarlos puede ser hacer el perímetro, básicamente. No, ¿por qué? Porque vos ahí tenés dos lados homólogos. Es como que tengas AB y A'B'. Vos sabés que la división entre esos dos números te va a dar la razón de semejanza. ¿Sí o no? sí, Sí, Y la razón de semejanza es la razón entre sus perímetros, sí. Claro. por la propiedad que acabo de decir recién. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es poner, depende de cómo quieran hacer la división, hay dos maneras, pueden hacerlo 19,5 dividido 6,5 y eso te da la razón de semejanza. ¿Se entiende? sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería el resultado? A ver, yo tengo que buscar acá. ¿Qué es? 19,5 dividido 6,5. Lo hago con la calculadora. 3. Me da 3. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón entre sus áreas? Recuerda la segunda propiedad. La segunda propiedad que te decía. Que sería 3 al cuadrado. Tal cual, porque la razón de las áreas
de los dos polígonos es el cuadrado de la razón de semejanza. Si la razón de semejanza es 3, el cuadrado es 9. ¿Vamos bien? O sea, ese lo podemos hacer en forma oral y sale perfecto. ¿Me siguen o no? Sí, Bien. Vamos a hacer ahora el 19. Ahí está. Vamos a hacer el 19. El 19 son... Este es un poquito más difícil, pero tampoco es tan complejo, ¿eh? Un rectángulo tiene área 6 centímetros cuadrados. Yo primero lo dibujo, después dejo de compartir pantalla, así ustedes pueden leer. Un rectángulo tiene 6 centímetros cuadrados de área. Otro rectángulo es semejante a él con una razón de semejanza igual a 3. O sea que tenemos otro triángulo semejante. A, B, C, D, A', B', C', D'. No hace falta que vean bien, porque ahora voy a dejar de compartir pantalla. Dice que... bien. Otro rectángulo semejante a él con una razón de semejanza igual a 3. O sea... razón 3. Perfecto. Cada longitud del segundo es 3 veces la del primero, también te dice. Cada longitud del segundo es 3 veces la del primero. O sea que, por ejemplo, estoy tratando de copiar todos los datos, así podemos calcular el área del segundo rectángulo. Bueno, fíjense que parece un trabalengua, pero cuando tengan todos los datos se van a dar cuenta que no es tan difícil. Bueno, primero, acá tenés un rectángulo y acá tenés otro que es semejante al primero. ¿Está bien eso? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ya sabemos que el primero es semejante al segundo y viceversa. Son semejantes. Ahora sabemos que A', B', C', D', la razón de semejanza es 3, ¿no? Sí. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Otro rectángulo es semejante a él con una razón de semejanza igual a 3. O sea, la razón es 3. Ya sabemos que es 3. Después te dice, cada longitud del segundo es 3 veces la del primero. Cada longitud del segundo es 3 veces la del primero. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo haría entonces? A ver si lo pueden pensar. Puedo sacar primero, para sacar en total el área del segundo rectángulo, puedo elevar el 3 al cuadrado, que me da 9, y después multiplicar el 6 por 9, que me da 54, que es el área total del segundo rectángulo. Vos decís utilizar las áreas de los rectángulos. Claro, primero saco la razón de las áreas, o sea, elevo la razón, que es el 3, al cuadrado, que me da 9. Después ese 9 y lo multiplico por el 6, que sería el área del primer rectángulo. Después ya me da 54, que es el valor total del área del segundo rectángulo. Bien, porque el dato que tenés es que un rectángulo tiene área 6 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Claro. Y después ya tengo la razón de las áreas, que es 3. Perfecto. Entonces lo que tendríamos que decir antes de plantear esto está bien, es un dato. Vos me decís esto entonces. El área del rectángulo ABCD sobre el área del rectángulo A', B', C', D' es igual a la razón al cuadrado. Y la razón, al cuadrado sería 9. La razón era 3, ¿no? Entonces te queda 3 al cuadrado. Pregunta, ¿qué área tengo acá? Tengo esta área, el área de ABCD. Ese es el área del... Acá dice, un rectángulo tiene área 6 centímetros cuadrados. Entonces, ¿este o este? El primero. ¿El primero o el segundo? Presten atención al dato. ¿Está El primero. en el dividendo o en el divisor?
Vuelvo a leer acá, miren. Dice, un rectángulo tiene área 6 centímetros cuadrados. Otro rectángulo semejante a él, con una razón de semejanza igual a 3. Cada longitud del segundo es 3 veces la del primero. ¿Está bien? Cada longitud del segundo es 3 veces la del primero. O sea que... Denominador. Claro, tal cual, tal cual. Entonces el área de A, B, C, D sobre 6 es igual a 3 al cuadrado. Después le pongo las unidades de medida, ¿está bien? Entonces acá tenés 6 y este 6 lo tengo que pasar multiplicando para allá. Entonces te va a quedar, a ver si llegan acá, el área de A, B, C, D es igual a 9 por 6, o sea 54. ¿Sí? 54, ¿qué cosa? 54 milímetros cuadrados. Centímetros. Centímetros cuadrados. Entonces la primera pregunta que me hace el problema me dice, ¿cuál es el área del segundo rectángulo? El área del segundo rectángulo, el área es 54 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y después la siguiente pregunta me dice, un tercer rectángulo tiene cada uno de los lados de valor la mitad del primero. ¿Sí? R, después te dice, R es igual a un medio. ¿Cuál es el área? A La mitad de ver, 54, ¿no? ¿cómo? La mitad de 54 sería. No. Uso la misma fórmula, nada más que con un medio. Sí, pero al cuadrado, ¿no? Claro. Bien. Esa sería la razón de las áreas. Sí, pero estamos hablando del primero. Entonces dice, El primero pensaba el segundo. Perdón. el área de este rectángulo, vamos a ponerle A segunda, B segunda, C segunda y D segunda. ¿Sí? Tenemos A, B, C, D. A prima de prima, C prima de prima, A segunda, B segunda, C segunda, D segunda. ¿Sí? Te dice que en la razón entre el área de A segunda, B segunda, C segunda, D segunda, sobre el área de, ¿quién es? A prima, B prima, C prima y D prima, ¿qué me va a dar? Un medio. Medio. Al cuadrado. Ahora sí, sería un cuarto, ¿no? Claro. Era un cuarto. ¿Qué área tengo ahí? ¿La del denominador o la del numerador? Denominador. Denominador, porque tenés el área de A prima, B prima, C prima, D prima. ¿Sí? Que lo acabo de... Ya lo tenía en el ejercicio. ¿Cuánto vale el área de prima, B prima, C prima, D prima? 6. 6. Entonces me queda el área de A segunda, B segunda, C segunda y D segunda es igual a un cuarto por 6. Y un cuarto por 6. ¿Qué es un cuarto por 6? 3 medios. Te da 1,5, ¿no? O sea, sería el área de A segunda, B segunda, C segunda y D segunda es igual a 1,5 centímetros cuadrados. ¿Dan centímetros, no? Sí. ¿Sí? Sí. Y ahí vamos a la solución del área de A segunda, B segunda, C segunda y D segunda, que era el ítem B. ¿Sí? Y ahí salió. Lo que confunde un poquito ahí es el primer rectángulo, el segundo rectángulo, el tercer rectángulo, como que se mezcla un poco el juego de palabras, pero tienen que focalizarse bien en los datos que te da el ejercicio. Una vez que identificás los datos que tenés el problema, los manipulás como querés. Utilizando esas dos palabras, ya no hace falta pensar demasiado, utilizar esas dos propiedades, pero bien. ¿Sí? En este ejercicio el original era el rectángulo prima, ¿no? O sea, el que era A prima, B prima, C prima, D prima, y el original A. Claro, porque te dice que ese es el que tiene área 6 centímetros cuadrados.
Sí, igual ahí, fíjate, sí, está bien. Pasa que como siempre hacemos el original, que sea el normal, y la variante, el prima, por eso me estaba confundiendo con lo que estábamos sacando, pero ahora ya no entendí. Claro, lo que te está diciendo es lo siguiente, por ejemplo, en el problema te da un dato que a veces confunde un poquito, pero no, en realidad si vos seguís lo que te están pidiendo no deberías confundirte, pero fíjate que te está diciendo que AB es igual a 3 veces A' B'. O sea, te dice que este lado es igual a 3 veces este lado. Claro. Este lado es igual a 3 veces este lado. Que este lado es igual a 3 veces este lado y este es lo mismo. Eso es lo que te está explicando entre paréntesis. Y a partir de ese razonamiento, vos tenés que poner las áreas de los rectángulos que corresponden. ¿Sí? Ahora, sí. Gracias. Bien. Bueno, ya hicimos el 18 y el 19. El 18 lo hicimos de forma oral y el 19 lo desarrollamos acá. Bueno, vamos a pasar ahora a los ejercicios de escala, si no me equivoco. Muy bien, al ejercicio 20. Bueno, la razón de semejanza que vimos recién, ¿saben cómo se llama? Escala. Justamente es la definición. La razón de semejanza es la escala. Y la escala se simboliza de esta manera. 1, por ejemplo, 20. Esto quiere decir, vamos a poner, por ejemplo, centímetros. Esto está en centímetros, ¿no? Suponiendo que está en centímetros. Ustedes tienen que leer cada uno de los problemas para ver en qué unidad de medida está. Si está en centímetros, milímetros, en decímetros. Bueno, lo que te dice esta expresión es lo siguiente. 1 centímetro de la representación son 20 centímetros de la realidad. Lo podemos comparar con un mapa. Con un mapa se ve claramente. Por ejemplo, 1 centímetro del mapa son 120 kilómetros, por ejemplo. ¿Entiende? Para que ustedes más o menos tengan... Ojo, tenemos que poner la misma unidad de medida. Si estamos en centímetros, después la relación tiene que ser con la misma unidad de medida. O sea, si estamos en centímetros, a la derecha tiene que estar en centímetros. Después ustedes van a hacer el pasaje correspondiente al kilómetro. Entonces, por ejemplo, digo, estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? 1 centímetro del mapa es el equivalente a 1.000.000 de centímetros en la realidad, ¿sí? Y ustedes tienen que interpretar qué es la representación y qué es la realidad. La representación está a la izquierda, la realidad está a la derecha, ¿sí? Después es una regla de 3 simple, muy básica. Una vez que identifican cuál es la representación y cuál es la realidad, sale todo muy fácil. Por ejemplo, vamos en el ejercicio 20. Dice, se quiere dibujar una puerta de 0,90 metros de ancho por 2,1 metros de alto, en una escala de 1,50. ¿Qué significa una escala de 1,50? Que un centímetros son 50 centímetros. Ojo que están metros ahí. Sería que 1 metro son 50 metros de la realidad. Que 1 metro de mi representación van a ser 50 metros de la realidad. Y lo que quiere decir es, vos en tu hoja o en varias hojas haces una línea de 1 metro, entonces eso quiere decir que en la realidad son 50 metros. Después puede ir para abajo o para arriba, ¿sí? ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener la representación de la puerta? Vos estás dibujando una puerta. Entonces, recordad, la puerta tiene 0,90 de ancho por 2,1 de alto. ¿Eso qué es? ¿Realidad o representación? Realidad. Esa es la realidad. 0,90 y 2,1 metros. Vos tenés la puerta que tiene esas medidas, ¿sí? Ahora tenés que ver cuál es la medida que tenés que utilizar vos. La escala te dice 1,50. 1, 2 puntos, 50.
Entonces lo que se hace acá es una regla de simple, muy, muy simple. Vos sabés que un metro de la representación son 50 metros de la realidad. 0,90, ¿en qué columna la voy a ubicar? ¿En la de 50 o en la de un metro? La de 50. En la de 50 porque estamos hablando de la realidad. Entonces hago la cuentita, ¿qué tengo que hacer? 0,90 por un metro dividido 50, ¿no? La regla de tres simple. 0,90 dividido 50 directamente, y eso me da 0,018 metros. ¿Sí? Y después voy a poner 2,1 y voy a hacer lo mismo. 2,1 por un metro dividido 50. Y eso me da 0,042. ¿Qué quiere decir esto? Que 0,90 yo lo voy a tener que hacer en representación de 0,018. Pero ¿cómo hace 0,018? Lo pasas a centímetros. Ahí está, lo pasás a centímetros y ahí lo vas a poder graficar bien. Recuerden que 0,018 metros lo tengo que pasar a centímetros. Por lo tanto, la coma acá está en metros. Acá va a estar en decímetros. ¿Sí? Y acá va a estar en... No sé, ¿no es más fácil multiplicarlo por 100? Sí, está bien, pero yo digo... Centímetros. No, más vale, sí. Pero fíjate, vos tenés acá el efecto que se genera multiplicando por 100 es que la coma la corres de acá para acá. Entonces te va a quedar, ¿cuántos centímetros? Dígame. 1,8. 1,8 centímetros. ¿Sí? Estoy explicando para el que quizás todavía está complicado con el tema del pasaje. Vos estás en metros, tenés que pasarlo a centímetros. Acá tenés decímetros y acá tenés centímetros. Entonces te va a quedar 4,2 centímetros. Por lo tanto, la puerta en la hoja la vas a tener que hacer de 1,8 centímetros y de 4,2 centímetros. 4,2 el alto, 1,8 el ancho. ¿Está bien? Esa es tu hoja. 4,2 y 1,8. ¿Se entendió? Sí. Después dice, este está bueno. En un mapa de la provincia de Córdoba, en escala 1 millón. ¿Qué quiere decir? Que cada un centímetro, estás hablando de 1 millón de centímetros en el mapa, en la realidad, ¿sí? Cada un centímetro del mapa tenés 1 millón de centímetros en la realidad. Eso es lo que te está diciendo. No son 1 millón de kilómetros, porque es la misma unidad de medida. Entonces, te quiere decir que cada un centímetro del mapa, del mapa de la representación, es 1 millón de centímetros en la realidad. ¿Sí? El segmento determinado por Villa María y Córdoba tiene 14,8 centímetros. ¿A qué distancia se encuentran las ciudades en la realidad? ¿Qué opinas de que los carteles indicadores de la ruta fijan que por el camino que ustedes siempre anótense todos los datos, yo anoto todos los datos. 1, 2 puntos, 1 millón. ¿Esto es en qué es? Centímetros, ¿no? Sí. Bien, centímetros. Después te dice, el segmento determinado es de 14,8 centímetros. Esto de 1 millón te dice que un centímetro de la representación es 1 millón de centímetros en la realidad. 14,8, ¿a qué hace referencia? ¿A la representación o a la realidad? A la representación. 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 Entonces, el 14,8 lo voy a poner acá, 14,8 centímetros. ¿Sí? Recuerden que esto es representación y esto es realidad. Si multiplico 14,8 por 1 millón, la cuenta es fácil, son 14.100.000 centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice ahí?
Sí. Sí. Y cuando ustedes miden distancias, en la realidad, no la miden en centímetros. Imagínense, los centímetros de acá a la costa. No tiene sentido. Una unidad de medida, una medida que me sirva. ¿Y qué Kilómetros. kilómetros? Muchas reglas. Claro, entonces lo paso a kilómetros. Vos tenés la coma acá, centímetros. Acá tenés decímetros, acá tenés metros, acá tenés decámetros, acá tenés hectómetros y acá tenés kilómetros. Vuelvo a repetir. Estás en centímetro, que la coma está acá porque no aparece. Pasás a decímetro. Después de decímetro viene metro. Después de metro viene decámetro. Después de decámetro viene hectómetro. Después de hectómetro viene kilómetro. Entonces tenés 148 kilómetros. Entre Villa María y Córdoba tenés 148 kilómetros. ¿Está bien? Vos mirando la distancia del mapa podés saber, si está a escala obviamente, podés saber qué distancia real hay entre Córdoba y Villa María. 148 kilómetros. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, acá hay un detalle que ustedes tienen que responder. ¿A qué distancia se encuentra la ciudad de la realidad? Ya está, lo pusimos ahí. ¿Qué opinas de que los carteles indicadores te marcan que hay 146 kilómetros? Y acá nosotros nos dio 148. Hay un margen de error de 2 kilómetros. Pero también hay otra interpretación. Vos sabés que los carteles indicadores hablan de las distancias que hay en la ruta, no habla de la distancia de las ciudades en particular. ¿Sí? Entonces vos llegaste a la ruta y quizás para llegar a la ciudad de Villa María tenés que hacer 20 cuadras. Y si tenés que hacer 20 cuadras, ¿ves? Y son los 2 kilómetros que te faltan acá, porque acá tenés 148 kilómetros. En el mapa vos sacaste la medida exacta, no sacaste la medida de la ruta, sacaste la medida de la ciudad. ¿Sí? Entonces, como sacaste la medida de la ciudad, hay una diferencia de 2 kilómetros, que puede ser la distancia que hay entre la ruta y la ciudad de Villa María. Esa es una interpretación que podés hacer. Y también que la ruta no sigue una línea recta, o tienen que tomar otro camino, entonces no tiene nunca va a tener exactamente la misma cantidad, no, es imposible que sea una línea recta exacta la que saquemos. Tal cual. También. Lo que pasa es que cuando vos me dices en el mapa, me dice línea recta. ¿Sí? Pero bueno, sí, es una interpretación, porque si vos tenés que hacer millones de curvas, la distancia que vas a recorrer es otra. ¿Sí? Bueno, esa sería la interpretación. Ahí está resuelto el problema B. Bueno, el del plano del campo de deportes es muy parecido. Fíjense, un campo rectangular mide 6 centímetros de largo, lo voy a dibujar acá. Un campo rectangular mide 6 centímetros de largo y 4,5 de ancho. 6 centímetros por 4,5 centímetros de ancho. Si la escala es 1, 8000, ¿qué significa que la escala es 1, 8000? Que un Un centímetro son 8.000 milímetros. No, habla de centímetros, ¿no? Que un centímetro de la representación 8.000 centímetros. de la realidad. Bien. Entonces dice, ¿cuáles son las medidas reales del campo? Lo que vos tenés que plantear es la regla de 3 simple que hice recién. Un centímetro es 8. Lo vamos a resolver. El problema número 4 dice lo siguiente. Se sacó una fotocopia reduciendo un original de 25 centímetros de largo y 15 centímetros de largo. Tenés que ver cuál es el original y cuál va a ser la copia. Si lo hacen al revés, el resultado va a ser distinto. ¿Está bien? Igual acá es medio confuso. Esta es la parte quizás de interpretación. De tal forma que se obtuvo una copia de 18 centímetros de largo. ¿Qué escala se utilizó? Entonces, vos sabés que de largo, ¿la original cuánto tiene? 25 centímetros. 25. Final,
y el largo de la copia 18, ¿no? Entonces, 18 centímetros de la copia, esta sería la representación, son 25 centímetros del original. ¿Podemos hacer esa relación? Sí. Sí. Acá me está pidiendo qué escala se utilizó. Entonces, para saber qué escala se utilizó, yo tendría que decir... Y acá Da con está... coma, ¿no? ¿Cómo? Da con coma. Sí, da con coma. Pero ojo que acá hay dos posibilidades para interpretarlo. 18, 25. El 1 centímetro, ¿lo pones en el original o lo pones acá? Yo lo voy a poner en el original. 1 centímetro del original, ¿cuánto representa en la copia? ¿Me explico lo que quiero decir? 1 centímetro del original, ¿cuánto es de la copia? ¿Cuánto se redujo? ¿Sí? ¿Entiendes? Vos hiciste una operación. Pasaste de una foto, que era una foto original, a una foto más chica. Entonces, yo quiero ver que 1 centímetro de mi foto original, ¿cuántos centímetros representa en la reducción? Entonces, acá se la 3 simple y esto te da 18. ¿Cuánto? 0,72. 0,72, muy bien. Algunos lo pueden pensar al revés, pero ojo porque acá te está hablando de que esto acá puse mal. Es original, la foto original. Vamos a poner la realidad. Esta es la realidad. Y esta es la copia. ¿Está bien? Entonces, fíjate que la escala que vos tendrías que poner es la siguiente. 1 centímetro, 0,72. Así, perdón. 1, 2 puntos, 0,72. Este problema es confuso, se puede pensar de la otra manera y la verdad que no veo que esté mal pensarlo de la otra manera, al revés. ¿Sí? Si lo quieren pensar al revés, también estaría bien. El resultado que da el cuadernillo es este. 0,72 centímetros. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Vamos. Después hay otro, que es el problema número 4. No, 4 no, este es el 4. Vamos a hacer el 5 compartiendo pantalla. Pueden ver la pantalla ahí, ¿no? Sí. Bueno, miren acá. Dice, establece si entre los gráficos de flecha que figuran debajo existen figuras semejantes. Recuerden que para que las figuras sean semejantes, los lados tienen que ser proporcionales y los ángulos respectivos tienen que ser iguales, ¿no? Vamos a empezar con los ángulos, por ejemplo. Aparentemente este ángulo es un ángulo recto y este ángulo es un ángulo recto. Así todo, ¿puedo decir que estas dos figuras son semejantes? No, ¿Por qué? No. Porque la punta no está porque centrada. además. el ángulo de la flecha, de la punta de la flecha no es igual. Bien, esa es una, tal cual. Ahí ya tenés, el ángulo de la flecha no es igual. La punta de la flecha decís vos, ¿no? Sí. Bien. Y después, por otro lado, podemos tomar tranquilamente la medida de los lados homólogos y te vas a dar cuenta que tampoco son proporcionales. No te da la misma división para todos los lados. Porque recuerden que cuando vos dividís este con este, te tiene que dar lo mismo que cuando dividís este con este, te tiene que dar lo mismo que cuando dividís este con este, te tiene que dar lo mismo cuando dividís este con este. Si hay uno solo que no da la razón de semejanza, entonces quiere decir que las figuras no son semejantes. ¿Está bien? Y a ver, la primera con la tercera, menos, ¿no? Tampoco. Fíjate, Una, profe. dijiste recién,
este ángulo te das cuenta que es mayor a este ángulo, ¿no? Sí. Es visible eso. Por lo tanto, no son semejantes la primera con la tercera. ¿Y la segunda con la tercera? Tampoco. Tampoco, porque este ángulo es mayor a este ángulo que está acá, por ejemplo. Con un ángulo respectivo que no sea igual, ya podés decir que las figuras no son semejantes. ¿Está bien? Entonces, ninguna de las tres son semejantes. Y eso, de esa manera lo tienen que justificar. ¿Qué pasó? Están hablando de otra cosa, me parece, ¿no? Bueno, fíjense el problema número 6. Dice, una pequeña ciudad tiene una forma rectangular de 20 cuadras de largo por 10 de ancho. Tiene entonces 200 manzanas, porque son 10 por 20, ¿sí? 10 por 20 te da un total de 200 manzanas. Ahora, ¿cuántas manzanas tendrá si se triplica el número de cuadras de largo y de ancho? ¿Qué propiedad puedes usar para resolver este problema? Bueno, lo vamos a plantear ahora en el pizarrón y ese va a ser el último problema que vamos a resolver, ¿sí? Muy bien. Tenemos A. Vos tenés ¿cuántas cuadras son de ancho? 20 cuadras, ¿no? 20 cuadras. Sí. Y después tenés 10 de largo, ¿no? O mejor dicho. No, al revés, al No, al revés. revés. 10 de ancho y 20 de largo. Profe. Bueno, listo. 10 cuadras. Sería 200 manzanas, ¿no? Sí. Recuerden que una manzana tiene 100 metros por 100 metros. Una manzana son 100 metros por 100 metros. 100 metros, ¿qué te da? 100 metros por 100, 100 por 100, ¿qué es? 1000. 100 por 100. ¿Estás seguro? ¿Cuánto es 100 por 100? 10.000. 1, 2, 3, 4. Uy, qué mal que estoy. ¿Está bien? Está 10.000. 10.000, si tiene 100 metros por 100 metros, multiplicar 100 por 100, son 10.000 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y los centímetros cuadrados, por eso pues, tengan en cuenta este razonamiento, porque ahora estamos trabajando con manzana. No me interesa cuánto mide, cuánto es el área de cada manzana. Pero presten atención acá. Después te dicen, tenemos entonces 200 manzanas. ¿Cuántas manzanas tendrá si se triplica el número de cuadras de largo y de ancho? Entonces, si vos tenés otro rectángulo donde triplicás el ancho y el largo, si triplicás acá vas a tener 3 por 20, ¿no? 3 por 20 cuadras. O sea que vas a tener 60. Las 10 cuadras va a ser 3 por 10. 3 por 10 cuadras. Entonces te queda 30 cuadras. ¿Qué tenés que hacer? Multiplicar 60 por 30. ¿Cuánto es 60 por 30? 1800. 3.800 manzanas, ¿sí? Que serían 1.800 rectángulos o cuadrados de 100 por 100. ¿Vamos bien? Ese sería el ítem A. O sea, ítem A vas a poner 1.800 manzanas. Y el ítem B pregunta, ¿qué propiedad puedes usar para resolver este problema? Presten atención a lo siguiente. El área
el área 1, que sería esta área 1, vamos a poner A1, y esta A2. El área 1 se calcula como. ¿Cómo calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura, o sea, sería B1 por H1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y en el rectángulo 2 voy a poner A2 es igual a B2 por H2. No dije nada nuevo. Dije que el área del rectángulo es base por altura. Pero, en el área 2, vos sabés que B2, ¿a qué es igual? A 60. B1 por 3. Ahí me gustó más. 3 por B1. Y H2 es 3 por H1. ¿Se entiende ahí lo que dije o no? El área 2 es 3 por B1 por 3 por H1. Porque recuerden que B2 es 3 veces B1 y que H2 es 3 veces H1. Es un dato del problema. Entonces vos sabés que A2 es igual a 3 por 3, 9, B1 por H1. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés que el área de A1 es 200 manzanas, ¿qué tenés que hacer con esa área? Multiplicarla por 9, porque si la multiplicas por 9, obtenés el área del segundo rectángulo. ¿Sí? Esa es la propiedad que vos tenés que deducir. Fíjate, 9 por B1. ¿B1 y H1 quién es? ¿Quién es 9, B1 y H1? El área del primer rectángulo. Entonces, la relación final va a ser la siguiente. 9 por A1. ¿Profe, puede bajar un poco la cámara? Sí, cómo no. Que esa sería la conclusión. A2 es igual a 9 a 1. Esa sería la conclusión final que sale de esta deducción. Si vos tenés que el área 2, el área 1, es 20 o 200, como recién, 200 por 9, ¿cuánto te da 200 por 9? 1800. ¿Y cuánto me dio el área 2? 1800. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento? Si el área 1 vale, 40, vas a tener que multiplicar 49 por 9 para obtener el área 2. O sea que a partir del área 1, con esa información, podés obtener el área 2. Eso es lo que te quiere decir, básicamente. Y la relación que hay es esta que acabamos de deducir. A2 es igual a 9 por A1. ¿Está bien? Sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿La escala ahí sería de 1 a 9 o de 1 a 3? Escala de 1 a 9. Digo porque, o sea, como tenemos A, la primera parte del área, que sería 1, y la segunda parte que sería como el triple por los lados, o el por 9 porque es por todo. No. Esta es la relación que hay entre las áreas. Claro. O también puede decir, mirá, ya está, mirá, hay otra deducción acá también que puedes sacar. A2 sobre A1 te da 9, ¿o no? Sí. Quiere decir que la división de la razón de las áreas te da 9. Pero 9, ¿qué es? ¿Qué te da la razón de las áreas? Hay una propiedad que vimos nosotros, ¿no? El cuadrado de la razón sería. Bien, entonces podemos decir que A2 sobre A1 es igual a la razón al cuadrado. Por lo tanto, es 3 al cuadrado. Tal cual. Que la razón de semejanza es 3. Perfecto. ¿Sí? Esa es otra deducción que puedes sacar también de ese ejercicio. Listo, gracias, profe. No, ni lo había pensado esa relación. Sí, lo hiciste, pero no la había pensado. Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas, algo que no se ha quedado claro? No, nada. Bueno, perfecto. Seguimos una hora más conectado por el foro. Cualquier duda me preguntan por ahí. Y si no, nos vemos la semana que viene. Buena semana para todos. Nos vemos. Buena semana, Sí, profe. no. Hasta luego. No,